Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial de Devir. En este caso tenemos a Plenus 2, la segunda parte de Plenus. Es decir, si ya nos gustó esa primera parte todo lleno de casillas de colores, pues en esta tenemos otras casillas de colores, pero además con otras variaciones muy potentes. Así que es un juego de dados de Inka y Marcus Brand, especialmente diseñado para 2 jugadores, pero también admite la partida en solitario y hasta 6 participantes. Es una partida que puede durar unos 30 minutos y está diseñado para todos aquellos que tengáis de 8 años en adelante. Así que vamos a ver qué contiene esta pequeña caja de Plenus 2. Muy bien, pues aquí tenemos los componentes de Plenus 2, 7 dados, que son estos de aquí, que se distribuyen entre estos dados numéricos, pero que también tienen esos símbolos de interrogación, que son los dados negros. Aquí tenemos estos dados con cruces de colores, que luego explicaremos cómo funcionan. Y después, por último, tenemos este dado, que es el dado especial con unos símbolos que luego os explicaré qué significan y cómo se aplican. También tendremos 6 rotuladores, que son pues, un rotulador para cada uno de los posibles jugadores que acepta Plenus 2. Y después, quizás la parte más importante, que es nuestro bloc de hojas de juego con las hojas de juego, que, bueno, pues aquí vemos que tenemos muchas casillas de colores, con muchos símbolos, muchos números, que a medida que os vaya explicando el juego os van a quedar clarísimos y vais a poder disfrutar muchísimo. Así que, para empezar a jugar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Contar cuántos jugadores somos? ¿Somos 4? Muy bien, pues entonces cogemos 4 hojas, ahí las arrancamos de nuestro bloc de hojas de juego, porque repartiremos una a cada jugador, así como también un rotulador a cada jugador. Después, al azar, decidiremos quién es el jugador activo y ese se llevará los 7 dados. Se cogerán los 7 dados y el jugador activo realizará una tirada. En esa tirada, ¿qué tiene que hacer el jugador activo? Tiene que escoger una de las 2 combinaciones posibles. Una combinación tiene que ser el dado que queramos numérico con el dado de color que queramos, esta es una de la combinación, y la otra posible es coger el dado especial, una de las 2. El resto de jugadores que en Plenus 2 se consideran jugadores pasivos podrán coger la misma combinación que he hecho yo solo durante las 3 primeras tiradas. Es decir, si estamos en la 4ª tirada y yo hago esta selección de combinación, el resto de jugadores no podrán seleccionar esta. Podrán seleccionar cualquier combinación de los dados restantes. Incluso podrán repetir entre ellos, pero no con la que utiliza el jugador activo. Los jugadores tendrán posibilidad de pasar el turno, es decir, si hemos hecho una tirada que no nos interesa, no nos va bien a hacer una selección de esa o de una combinación para poder marcarla en nuestra hoja de juego, entonces el jugador, sea activo o pasivo, tiene la posibilidad de pasar el turno. El resto de jugadores entonces tiene la posibilidad de escoger combinaciones entre los dados restantes. Ahora, por ejemplo, pensemos que yo soy el jugador activo y entonces, pues, he hecho mi tirada y de la tirada que tengo disponible he cogido esta combinación que os decía anteriormente. Luego os explico cómo funciona esto de un número y una cruz de color. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí esto nos indica que puedo tachar 4 casillas de color azul. Pero para tachar casillas en nuestro tablero de juego no es tan fácil, así que vamos a ver cuáles son las normas para cada una de ellas. En la primera tirada, al menos una de las casillas que vayamos a tachar tiene que estar en esta columna de aquí, correspondiente a la letra H, ¿vale? Después, para empezar a tachar casillas, pues tienen que ser adyacentes, es decir, que estén al lado, se toquen o bien verticalmente o bien horizontalmente. Si se tocan diagonalmente, no se considera que sean adyacentes, con lo cual no podríamos hacerlo. Y además, si empezamos a poner otras casillas, es decir, a tachar, es decir, por ejemplo, ahora tenemos 4 azules. Bueno, pues yo podría tachar estas 4 casillas de aquí, porque son azules, son 4, y además, pues al menos una parte de la columna central y se tocan allá, o sea, de forma horizontal o vertical. En una siguiente tirada me salen pues 3 verdes, pues podría tachar estas de aquí. ¿Por qué? Porque ya no estoy en la primera tirada, con lo cual no hace falta que salga de la columna central H, y además porque ya se tocan a otras que previamente yo había tachado en la hoja y se tocan de manera horizontal o vertical. No se pueden marcar ni más ni menos casillas que las que nos indica el valor del dado, es decir, si tengo 5 amarillas, tienen que ser 5 amarillas, no pueden ser 3 amarillas, 6 amarillas, tienen que ser 5. Después, no hace falta, es decir, el juego no nos obliga a tener que completar un bloque del mismo color de la misma tirada, lo podemos hacer en varias tiradas. Lo que tampoco nos deja el juego es dividir nuestro valor de dado, es decir, para completar 2 bloques del mismo color que tengamos. Es decir, por ejemplo, nos sale un 5, tenemos un bloque en el amarillo
que nos quedan 3 y en el otro bloque nos quedan 2, no podemos hacer rayo 3 de aquí y 2 de aquí, no. Esas 5, que en este caso me indica la combinación, deberían estar rayadas en el mismo bloque del mismo color. Y después, otra cosa que también nos dice el juego es que no podemos rayar más de 5 casillas de una sola vez. Casi nunca. Hay una sola excepción que os la explicaré más tarde, ¿vale? Y después, os decía antes que aquí teníamos un dado numérico, pero que también tiene un símbolo de interrogación, y después en el dado blanco tenemos cruces de colores, pero también tenemos una cruz negra que no se corresponde a ningún color de casilla en nuestra zona de juego porque no hay ninguna casilla negra. Estos son comodines. Estos comodines lo que nos... Estos son comodines. Lo que nos permite esos comodines es poder decidir el valor entre 1 y 5, por mucho que haya bloques que a lo mejor tengan 6 figuras de un mismo color, el comodín solo nos permite escoger de 1 a 5. Y también nos permite coger el color que queramos. Cada vez que nosotros utilicemos un comodín, entonces tachamos un signo de exclamación en esta barra que tenemos aquí de comodines. ¿Qué pasa si en la tirada nos salen estas dos juntas y queremos aprovechar esta combinación para poder decidir tanto el número como el color? Pues que entonces tacharemos 2 exclamaciones en nuestra barra de comodines. En el momento en el que tengamos todas las exclamaciones tachadas, eso quiere decir que por mucho que nos salga más esta combinación o una de las dos, pues no podremos utilizarlo. Y ahora vamos a ver cómo funciona este dado especial y qué quieren decir los símbolos, cómo se aplican los símbolos que contienen. Al principio de la explicación os decía que los jugadores pueden coger dos combinaciones, o bien una de numérica y color, o bien el dado especial. ¿Es real? Sí, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque aquí vemos que hay una fila de dados especiales, vemos que el primero está redondeado, es decir, está desbloqueado. Por eso los jugadores tienen la opción de poder consumir ese dado especial, de poder utilizar esa combinación de dado especial, pero entonces estarían consumiendo este dado. Cada vez que utilizamos el dado especial, tenemos que tachar de los dados disponibles, es decir, de los dados desbloqueados, tantas veces como lo hayamos utilizado. Es decir, lo utilizo, lo tacho. Pero el resto de dados me quedan aquí bloqueados, no están redondeados. ¿Cómo desbloqueamos estos dados? A medida que vayamos marcando las casillas en nuestro tablero de juego que contengan el dado especial, evidentemente. Si yo, por ejemplo, aquí tacho estas casillas o las marco, entonces consigo un dado especial. Lo redondeo, es decir, lo desbloqueo para poder utilizar el dado especial en la siguiente tirada. Y ahora vamos a ver qué significado o qué instrucciones tienen cada uno de los símbolos que contiene el dado especial. Vemos, por ejemplo, en esta cara que está una bomba. Esto nos permite bombardear 4 casillas en una cuadrícula de 2×2. ¿Qué quiere decir bombardear? Tachar. Exacto. Poner la X en esas casillas. Esas casillas no tienen por qué ser adyacentes a otras casillas y tampoco tienen por qué ser del mismo color. Eso sí, tienen que estar siempre en una cuadrícula de 2×2. ¿Qué quiere decir 2×2? Pues 2×2. Yo, por ejemplo, si me interesase en este momento tachar estas 4 casillas, si me sale este símbolo de la bomba, lo puedo hacer, aunque no tengan casillas adyacentes y aunque sean de diferente color. Digo como máximo 4, es decir, si te interesa pues tachar 1, 2 o 3, pues lo podrás hacer también. Eso sí, nunca podrás superar el número de 4 casillas tachadas en esa cuadrícula de 2×2. Vale, y ahora vamos a ver el corazón. Si nos sale el corazón, iremos redondeando estos corazones que tenemos aquí en el lateral. ¿Vale? Veis que tienen una numeración, 1, 2, 3, 4, 5, más que una numeración es una puntuación. Entonces, a mí me sale un corazón, yo redondeo este primer corazón y así lo tengo redondeado. ¿Qué querrá decir esto? Esto ya lo veremos luego, pero una vez un jugador tacha toda la columna, ¿vale?, consigue esta puntuación. Esta si es el primero en tacharla y esta si es el segundo en tacharla. ¿Qué pasa? Si tenemos redondeados corazones, esto nos ofrecerá esta puntuación adicional al haber completado esta columna. Entonces, si en este caso, por ejemplo, yo redondeo toda la columna y soy el primer jugador, tendré 3 puntos, pero además pondré un 1 aquí y esto me dará un punto adicional. Si en las siguientes tiradas de dado especial me van saliendo más corazones, iré redondeando estos corazones y si por ejemplo tengo hasta aquí redondeado, pues en vez de un punto me daría 4 puntos adicionales. Ahora vamos a ver las estrellitas. Estas estrellitas nos posibilitan pues tachar 2 casillas de estrellas
que sean adyacentes a otras previamente ya tachadas o bien que estén en la columna H. Después tenemos donde estás aquí, esta de 3 en raya. La 3 en raya nos permite tachar 3 casillas en una fila, importante, fila, no columna. Fila, no tienen por qué ser adyacentes entre sí, es decir, no tienen por qué ser continuas entre sí esas 3 casillas tachadas, pero sí, tienen que ser adyacentes a otras previamente tachadas. Esto nos permite, pues, a veces poder tachar o completar filas que ya tengamos más o menos completadas y ese 3, pues, nos permite liquidar, digamos, finiquitar esa fila. Y aquí tenemos este bloque de color. Esto nos permite tachar todas las casillas de un mismo bloque de color. ¿Cuál es la norma? Tiene que ser adyacente al menos a una casilla que ya esté tachada previamente. Si hay una casilla tachada, por ejemplo, esta roja, pues ya nos permitiría poder tachar todo este bloque azul. Bloque de un mismo color. Hay bloques que tienen más de 5 casillas, que era el máximo de casillas que podíamos tachar en una tirada. Pero os dije que había una excepción. Esta es la excepción, porque esta cara del dado especial nos permite tachar hasta 6 casillas en un mismo bloque de color. Y esto, pues, es el dado especial. Bueno, pues ya hemos visto cómo funciona la dinámica del juego a través de la combinación colores, números y los símbolos del dado especial y cómo funcionan estos, y ahora vamos a ver, pues, cómo funcionan las bonificaciones y los puntos a la hora de completar columnas y de completar filas. Imaginemos, por ejemplo, que yo he estado jugando, he ido completando esta fila y soy el primer jugador que ha sido capaz de completar la columna correspondiente a la letra K. Como soy el primer jugador, lo tengo que decir en voz alta. Completada la columna K. Entonces, yo me llevo esta puntuación de aquí, que es la más alta. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, soy otro jugador que estoy jugando, ¿no?, y oigo, completada la columna K, yo en ese momento tengo que tachar esta puntuación de aquí, porque si durante la partida soy capaz de completar la columna K, como ya ha sido completada, me llevaré solo esta puntuación. Y esta puntuación, que es la puntuación inferior, sí que se le llevan todos aquellos jugadores que durante la partida sean capaces de completar la columna K. Todos aquellos se llevarán un punto. Eso sí, la puntuación superior solo se la lleva el jugador que primero haya sido el capaz de completar la columna. Por eso tiene que avisarlo al resto de jugadores. Si además yo he ido jugando y tengo 3 corazones, pues además de esta puntuación más alta, me llevaré 3 puntos de corazón que los pondré aquí. Imaginemos que yo ahora sigo jugando y me sale otro símbolo de corazón, con lo cual soy capaz de acumular otro corazón más y además, pues, he sido capaz de completar la columna N, pero no el primero, ya lo habían hecho. Pues entonces me llevaré esta segunda puntuación más inferior, pero en este caso sí que me llevaré 4 puntos de corazón. En la anterior columna, como en ese momento solo tenía 3 corazones, pues apunté un 3 y me quedo con esos 3 puntos. En esta, como tengo 4, pues conservo los 4 puntos. Vamos a ver qué ocurre en el caso de las filas, que es muy parecido al caso de las columnas, solo que, pues, evidentemente son un poco más largas. Si yo, por ejemplo, soy jugador capaz de completar esta columna Q y soy el primero en hacerlo, pues como en el caso de las columnas debo avisarlo. Tengo que decir columna Q completada. ¿Por qué? Porque además de esos 5 puntos, que nos los llevaremos todos los que seamos capaces de completar la fila Q, yo sí que me llevaré esta bonificación que tiene aquí alrededor y la rodearé. ¿Qué pasa? Pues que si yo soy otro jugador que está jugando y en ese momento oigo fila Q completada, pues en ese momento sé que me tacho esta bomba porque no la podré disfrutar por mucho que más adelante sea capaz de completar esta fila, ya que en ese caso solo me llevaré los 5 puntos. Puede ser que 2 jugadores al mismo tiempo completen una fila o una columna, la misma fila y la misma columna. En ese caso, ambos jugadores se llevarán la bonificación los dos, y además de los puntos, o bien se llevarán los dos la puntuación más alta. El resto de jugadores igual tacharán las puntuaciones o las bonificaciones más altas y entonces se llevarán, pues, o bien los puntos o bien los puntos más bajos. Puede ser también que un jugador simultáneamente complete una fila y una columna, o más de una fila y más de una columna. Ya sabéis que como se cruzan en el tablero puede ocurrir eso. En ese caso lo que hacemos es primero aplicar las bonificaciones que nos van dando el haber completado las filas y después ya iremos pues rodeando la puntuación correspondiente al haber completado las columnas.
Pues como os decía anteriormente, a medida que fuésemos explicando el juego iríamos viendo para qué sirven cada una de las partes de la hoja de juego. Ya hemos visto esta parte de aquí, hemos visto las casillas de colores con los símbolos que tienen en interior, excepto las estrellas, que ahora lo veremos. También hemos visto los corazones, los comodines, los dados especiales, etc. Nos falta esta parte de aquí, que esto es otra forma de conseguir bonus, es decir, de conseguir puntos adicionales. ¿Por qué? Pues como antes, ¿no? Hemos visto los primeros jugadores que sean capaces de completar filas o de completar columnas tienen que avisarlo. Pues en este momento, si yo, por ejemplo, fuera el primer jugador capaz de haber marcado todas las casillas verdes del tablero de juego, diría casillas verdes marcadas. Entonces, yo me vendría y me llevaría esta puntuación de aquí de 5 puntos. ¿Qué harían el resto de jugadores que han escuchado mi mensaje? Pues tachar este 5 porque ellos, por mucho que sean capaces de completar o marcar todas las casillas verdes, pues solo se llevarán la puntuación inferior. Y esto pues se hace para cada uno de los colores que hay en las casillas de nuestra hoja de juego. ¿Cuándo acaba la partida? Pues la partida acaba en el momento en el que uno de los jugadores es capaz de completar dos colores del bonus de color, independientemente de la bonificación que reciba. Es decir, si yo, por ejemplo, yo he sido un jugador que he sido el primero en completar la zona verde, pero las casillas amarillas ya han sido completadas por otro jugador anteriormente, pero yo ahora mismo consigo también marcarlas, en este momento se acaba la partida. Si yo soy el jugador activo, entonces el resto de jugadores tienen la oportunidad de acabar sus combinaciones y de acabar sus turnos hasta haber completado la partida, y entonces aquí empezamos el recuento, que es esta zona de aquí, que es la única que nos queda por explicar. Pues vamos a ver esta zona de aquí, que sería la zona de recuento de puntuación. En esta primera casilla que pone bonus, aquí iría la suma de puntos conseguidos por haber completado pues, las casillas de un mismo color. Aquí iría la suma de puntos conseguidos por completar columnas. Aquí. Aquí serían las filas, la suma de puntos por haber completado filas. Aquí iría la suma de los corazones conseguidos a la hora de haber completado columnas y haber tenido corazones seleccionados por el dado especial. Después, cada signo de exclamación, recordemos que los signos de exclamación son los comodines, que no hayan estado consumidos durante la partida nos dan un punto adicional, así como los dados especiales desbloqueados. Aquellos que hemos conseguido desbloquear pero que no hemos consumido nos dan también 2 puntos adicionales. Os decía anteriormente que habíamos visto todos los símbolos, excepto las estrellas. Bueno, las estrellas que no hayamos sido capaces de marcar durante nuestra jugada nos restan 2 puntos cada una de la puntuación total, con lo cual de aquí tendremos que restar todas aquellas estrellas que no hayamos sido capaces de marcar durante la partida. Y el total será, pues evidentemente, nuestra puntuación. Pues evidentemente, quien tenga una puntuación más alta será el jugador que gane. En caso de empate se decidirá por aquel jugador que tenga más signos de exclamación sin consumir al final de la partida. Si aún y así hay empate, pues daros la mano porque sois 2 ganadores y aquí se ha acabado. Todos contentísimos y todos dispuestos a jugar otra partida de Plenus 2. Así que os lo vais a pasar súper bien y os vemos en otro tutorial de Bebir.